Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Mi nombre es Nelson Cepeda y estamos transmitiendo desde el Instituto Latino de Adicciones. Pues muy contento del día de hoy tener invitados aquí en este programa y vamos a hablar con Ricardo Olarde y con Roberto Paredes. Empezamos contigo, Ricardo, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Nelson. Muchas gracias por la invitación de venir por acá y a ser parte de esta conversación, de esta plática, de comunicarnos aquí con la comunidad y tener una plática entre amigos. Bueno, de eso se trata y por eso tenemos a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Pues bienvenido aquí al programa. Vamos seguramente a dar información muy importante. Queremos conocerlo un poco más a cada uno de ustedes. En el caso tuyo, Ricardo, platícanos cómo entras a este programa y tu experiencia, qué es lo que haces. Sí, mira, Nelson, realmente mi experiencia viene de los dos lados. Viene desde un lado clínico y educativo y desde una recuperación personal también. ¿Verdad? Yo encontré este camino de la recuperación en 1985. Cuando mi vida realmente se estaba desbaratando, ¿verdad? Perdí mi trabajo, perdí mi casa, ¿no? Estaba perdiendo mi familia, ¿verdad? La sanidad, la poca que teníamos también se estaba desbaratando. Y recuerdo que en ese tiempo vivía yo en Klamath Falls, Oregon, y decidí que iba a venirme a vivir a Portland. Pero mi plan de venir a Portland era de irme a vivir al Burnside Bridge, ¿verdad? Y a vivir abajo del puente y que un día ya no despertara, ¿no? Pero en el camino de Klamath a Portland paré en Eugene porque se me acabó la gasolina de una camioneta vieja que yo tenía en la que venía, y ahí visité a un amigo mío que es también de donde yo soy, y él vivía a medio bloque, digamos media cuadra de un programa de tratamiento. Entonces me preguntó, ¿qué está pasando? Y primero le inventé una historia, ¿verdad? Como cuando estamos en nuestra enfermedad, sí, somos buenos para inventar historias. Pero después me dijo, no, de veras, ¿qué está pasando? Y ya me abrí con él y le dije, bueno, pues sabes que todo el mundo piensa que tengo un problema con el alcohol, con las drogas. Pero yo sé que no, porque yo tenía esta gran lista, ¿no? Obviamente La negación, las defensas, el sistema estaba intacto. Entonces él me recomendó, me dijo, bueno, pues ¿por qué no vas y hablas con ellos? Yo creo que en una semana te dicen que no tienes problema y ya puedes seguir con tu vida, ¿no? Pero afortunadamente a mitad del tratamiento, pues se prendió la luz, como decimos, ¿verdad? Me di cuenta realmente de la realidad, me vi en el espejo y dije, ¿sabes qué? Sí, yo soy el del problema. Entonces empecé a trabajar un programa de recuperación en agosto de 1985. Y en ese tiempo me acuerdo que no había grupos de alcohólicos anónimos en español, no había grupos de narcóticos anónimos en español, no había tratamiento realmente en español, claro, ¿verdad? Y entonces empezamos a formalizar algunos de los grupos y eso. Entonces con el tiempo, cuando tenía yo como un año ya limpio y sobrio, estuve en contacto con un programa que se llamaba ahí mismo en Eugene, el Chicano Affairs Center, era el Centro de Asuntos Chicanos, hoy es el Centro Latinoamericano. Y ahí tenían un programa de alcohol y drogas y andaban buscando un consejero. Entonces alguien me dijo, dice, ¿sabes qué? El patrón dice que hablemos contigo porque andan buscando un consejero para las adicciones. Le dije, no, pues yo no sé, no conozco a nadie, ¿verdad? Ojalá y lo encuentren. Dice, no, pero es que no entiendes, que quieren que tú seas el que aplica para el trabajo. Y yo realmente pensé que pues ese trabajo no era para mí. Yo le dije, pues ustedes están fumando crack o algo porque yo no soy la persona que ustedes buscan. Y insistieron hasta que a un punto de, bueno, ok, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces en ese tiempo empezamos a desarrollar los primeros grupos de AA de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos. Empecé a trabajar yo ya como consejero de adicciones en entrenamiento y duré ahí en el Centro Latino probablemente como unos 5 años. Mientras estuve yendo a la escuela, estuve yendo al colegio, a Lane Community, y luego me fui a la Universidad de Oregon. En la Universidad de Oregon hice una licenciatura en psicología, una maestría en sociología y un doctorado en criminología. Con el tiempo, en el 91, empecé a trabajar en el sistema correccional, en las prisiones en el estado de Oregón. Y ahorita en la actualidad pues soy el director de un programa de alcohol y drogas dentro de una de las prisiones. También trabajo como supervisor clínico del Centro Latinoamericano y somos obviamente entrenadores aquí a través del Instituto Latino y a través de MACBO y andamos casi a donde nos inviten. Como somos emigrantes, ¿verdad? Trabajadores migrantes, salgamos a donde sea necesario, ¿no? Ay, es una labor excelente, un cambio total en tu vida. Y en el caso de Roberto, ¿tú cómo ingresas a este mundo de lo que estamos ahorita conectándonos?
Sí, Nelson, yo empecé consumiendo sustancias a los 13 años. Poco a poco fue avanzando a diferentes sustancias, ¿verdad? Hasta que empecé a consumir opioides y fui a tratamiento residencial en el 2010 y me mantuve sobrio por unos años, pero lo que pasó ahí es que no me mantuve conectado, o sea, con grupos de alcohólicos anónimos o grupos de narcóticos anónimos. Volví a caer después de varios años y después encontré el programa de Puentes y ahí me refirieron a un centro de desintoxicación donde ahí están manejando los medicamentos para no tener una desintoxicación muy grave, y después de ahí continué con el tratamiento y me conecté con grupos esta vez. Ahorita ya llevo voy para 6 años de sobriedad. Felicidades. Gracias. Felicidades. Y ahorita estoy trabajando en el mismo tratamiento donde yo fui cliente una vez, y es algo que me gusta porque me gusta dar la ayuda que yo recibí, y estoy muy agradecido por la ayuda que he recibido. Oye, pues se repite la historia. Sí. Nada más en otra época, ¿no? Diferente, pero es increíble que a los 13 años, o sea, es un problema generalizado esto. Sí, y lo que se están identificando son factores de alto riesgo para las adicciones, y es algo que pues sí, como nos metamos dentro de esta conversación vamos a hablar de ellos, pero uno de esos factores de riesgo es la edad. Una persona que si empieza a tomar, digamos, o a usar drogas a una edad muy temprana, entre más temprana la edad, ¿verdad?, las posibilidades de desarrollar una adicción aumentan. Entonces, cuando empieza a usar a los 13 años, pues es casi una sentencia que te vas a convertir en un adicto. Parece mentira, pero en el programa que yo tengo en la prisión, algunos de mis clientes ahí, ¿verdad?, que son internos ahí, están presos, yo les he preguntado, ¿cuántos años empezaste a usar drogas? Uno me dice, no, pues yo empecé a tomar a los 5 años. Otro me dice, yo empecé a usar metanfetamina a los 7 u 8 años, ¿verdad? Otro ya para cuando tienen 14, 15 años ya andan inyectando heroína o algo. Entonces las posibilidades de desarrollar una adicción, digamos, completa, full blown, como dicen, pues aumentan con el tiempo. Ahora, pero cuando hablas de niños, 5 años, 7, 3 años, 13 años, ¿el culpable no es el padre de familia o ¿a quién le echamos la culpa en ese sentido, no? Pues hay uno de los factores, hay factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo es ciertamente el contorno familiar, okay, ¿no es cierto? Porque hay una teoría, y de hecho es algo de lo que me gustaría hablar en un momento dado, de las diferentes teorías y las diferentes, digamos, factores que causan en un momento dado la adicción. Uno de ellos es el contorno social. Se dice, una de las teorías que existen es una perspectiva, digamos, social, en donde se dice que la adicción es algo que se aprende, una conducta aprendida. Entonces, yo de niño vivo en una casa donde veo a mis hermanos más grandes, a mis tíos, a mis papás que están tomando. Lo empiezo a normalizar, ¿verdad? Y si al rato empiezo a ir, digamos, a la secundaria, a la prepa, a la primaria, donde empiezo a ver que mis amigos también toman y usan a drogas, entonces empieza a aumentar esa posibilidad, ciertamente el contorno social, y la aceptación que existe dentro del grupo. Entonces se considera que en ese sentido que es una conducta que se aprende, ¿verdad? Y dependiendo obviamente de la razón que tú digas que existen las adicciones, de la causa, esa va a ser la respuesta. En un momento dado eso determina el tratamiento. Entonces, si vemos desde una perspectiva histórica, ¿verdad?, al principio se creía que la adicción era realmente una posesión demoníaca, que el diablo se te metía por dentro, ¿verdad?, que estabas poseído por un espíritu, y que por eso es que la gente se dedicaba en aquel tiempo, pues obviamente era más el alcohol lo que existía, y de hecho por eso al alcohol se le llama spirits, espíritus, claro, porque se decía que realmente la persona había perdido su espíritu y de alguna manera buscaba en el alcohol recuperar ese espíritu, y en un momento dado se posesiona ese espíritu del alcohol, se posesiona del individuo,
¿verdad? Entonces creía que era una posesión demoníaca, y en ese tiempo pues exorcismos y rezos, ¿verdad? Era, digamos, la intervención que se hacía. De hecho existen récords donde hay unas trepanaciones cerebrales, donde la gente le hacían un agujerito en el casco cerebral para poder dejar que los demonios escaparan, ¿verdad? Yeah. Entonces esa es una perspectiva, la perspectiva, digamos, espiritual de la adicción, donde se dice que si el espíritu se enferma, entonces la mente, el cuerpo, las relaciones, todo se enferma. Yeah. Hasta la fecha hay programas nativoamericanos que utilizan ese modelo para tratar de recuperar a la gente. Entonces tratan de darles este tratamiento espiritual, digamos, como una manera de empezar a recuperar la sanidad, la salud otra vez. ¿Y funciona? Funciona. Okay. O sea, es que en este aspecto de las adicciones no hay una bala mágica. Okay. Por eso es que existen diferentes modelos, diferentes approaches, y todos tienen su lugar en el tratamiento. Okay. Porque después surgieron, por ejemplo, modelos, vamos a decir, que vienen de la psicología, ¿no es cierto? Donde se empezó a hablar de una personalidad adictiva, donde se empezó a documentar que hay gente que tienen, digamos, deficiencias químicas en el cerebro, y entonces andan buscando una sustancia para de alguna manera nivelar esa ausencia de estos químicos, de estos neurotransmisores que les faltan. Una persona, por ejemplo, que sufre de depresión, probablemente le gustaría o empezaría a usar estimulantes. Yeah. Una persona que sufre, por ejemplo, de ansiedad, ¿no es cierto?, empezaría a utilizar sustancias que lo van a calmar, que lo van a bajar, ¿verdad? Gente que tiene, por ejemplo, desorden de estrés postraumático, donde tienen memorias que constantemente lo están invadiendo. Se ha encontrado que tienen la tendencia a utilizar, por ejemplo, la marihuana, ¿verdad?, o el alcohol como una manera de suprimir ese tipo de pensamientos. Ahora, pero eso sería automedicarse. Absolutamente. Por eso sería importante, o es importante, asistir a un profesional, ¿no? Sería la recomendación. Sí, sí. ¿Verdad? Pero la gente anda buscando eso. Sí. Y en nuestra comunidad, tú lo sabes, Nelson, que en nuestra comunidad todavía el estigma de ir a ver a un psiquiatra, de ir a ver a un psicólogo, de ir a ver a un consejero muchas veces. Piensa que está uno loco. Piensa que está uno loco, claro. ¿verdad? Sí, me decían algunos clientes, no, es que yo no estoy loco, yo nomás oigo voces, me decían unos, ¿verdad? Yeah. Ese tipo de cosas. Y entonces otra perspectiva es la que estamos discutiendo al principio, la social, donde el resultado es el medio ambiente, donde el resultado es, por ejemplo, la disponibilidad que la misma sociedad, que la comunidad tiene sobre diferentes drogas. Ahorita donde quiera que vas hay dispensarios de marihuana, por ejemplo, sí, ¿verdad? Y donde quiera que vas, y tienen de todas, ¿no? De la cola de borrego y de la caca de mono le llamaban, y de la chiclosa y la espulgada, y tienen diferentes tipos ahí, ¿verdad? Entonces está disponible en la comunidad. El Kratom, por ejemplo, también es una de esas que lo encuentras en cualquier tienda, lo puedes comprar. Una pregunta, ¿y eso es bueno? No, yo creo que no. Okay. Porque lo que estamos viendo, y eso se vio en la prohibición durante la cuestión del alcohol, se vio, por ejemplo, que cuando lo legalizaron, la edad en que la gente empezó a usar alcohol se hizo más temprano. ¿Okay? Entonces eso otra vez contribuye a que se normalice ese tipo de conductas, ¿no? Entonces ahorita el paradigma, digamos, dominante, la teoría dominante, es la adicción vista desde un punto de vista médico o biológico, ¿verdad? Entonces de ahí empiezan a surgir estos nuevos programas, ¿verdad?, que tienen que ver con medicina, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un tratamiento, digamos, prescripto por un doctor, ya son recetados por doctores, en ese sentido, y monitoreados por ellos. Obviamente, como dijimos, como no hay una bala mágica, ¿verdad?, necesitamos hacer una combinación de estos diferentes approaches para que una persona pueda lograr toda la recuperación total, ¿verdad? Si nos dedicamos nada más a lo físico, entonces lo mental, lo social, lo espiritual no se está recuperando. Si nos dedicamos nada más a lo psicológico, entonces lo físico, lo social, lo espiritual, entonces necesitamos hacer una combinación realmente de las cuatro, digamos, modelos de recuperación. Me gustaría preguntarte, Roberto, tú empiezas a los 13 años, como hablaba Ricardo, una cuestión, en este caso, de la familia, el ver que alguien lo hace. ¿Tú
¿Le copiabas a alguien o por qué razón o alguien te invitó? Porque a los 13 años ya estabas en la escuela, ¿no? Era algo que tú empezaste a saber a los 13 años y ¿por qué te metiste a esta situación de empezar a consumir? Sí, Nelson. Yo en ese tiempo estaba en la middle school. Y mis amigos todos consumían marihuana y nos íbamos de pinta. Poco a poco se convirtió en algo que era normal, tal vez. Normal, ajá. Y día tras día iba al punto donde la escuela le dijo a mi mamá y mi papá que si no me involucraba más con la escuela me iban a botar. Eso fue como empezó mi adicción. Okay, lo que significa que tus papás no sabían lo que estaba pasando saliendo de casa a la escuela. Ellos no estaban enterados de lo que estaba sucediendo contigo y tus amistades. Así es. Okay. Poco a poco se dieron cuenta, pero tomó un poco de tiempo. Yo no sé, yo lo veo como que en este momento nosotros como padres somos los responsables, porque me pasó a mí hace un tiempo, precisamente trabajamos en una estación en Eugene y cada mes la escuela nos mandaba notas diciendo podrían anunciar que vamos a tener la junta de familia. Bueno, yo estuve trabajando 4 años. Los primeros 2 años la persona que nos mandaba la invitación decían, sabe que no viene la gente, no sé por qué, pero no vienen, necesitamos que vengan. Hasta que en algún momento una madre de familia de Oaxaca precisamente se involucró y dijo, yo quiero participar. Se le ocurrió una idea que después parecía broma, pero funcionó los últimos 2 años. Ella se le ocurrió llevar tamales a regalar a los padres de familia y a los que llegaran. Y anunciamos en la radio, señores, viene el momento de que necesitamos que vayan a la escuela, van a haber tamales. Es más, ella tenía familiar músico, va a haber música. Vayan, por favor. Oye, pues empezó a llegar la gente. Era una forma increíble, ¿no? De que la gente por los tamales y la música llegó, pero hubo un cambio porque después aparentemente esto ya se volvió que la gente empezó a involucrarse, ver cómo van los muchachos en la escuela, ver cómo va tu hijo. Mi madre, que paz descanse, a mí me daba pena, pero ella llegaba a preguntarle a la maestra de repente, ¿cómo está mi hijo? Yo le decía, mamá, todo bien. Eso me ayudó a mí personalmente, ¿no? A tener una niñez normal, entre paréntesis, porque sentía que mi padre se involucraba. Sí, es importante, ¿no? La participación de los padres en esto. Claro que sí. Nelson, fíjate que uno de los factores que ocurren, ciertamente la emigración, ¿verdad? Hace ciertos cambios y pone ciertas presiones en la cultura y en el contorno familiar. ¿Okay? De hecho, la discriminación, el racismo, la pobreza, la necesidad de una sociedad ahora donde la mamá y el papá tienen que trabajar, donde los papás están ausentes. Sí. Muchas veces la televisión quienes está cuidando de los niños. Y cuando un niño cumple los 18 años, ya vio por la televisión más de 100,000 homicidios. Entonces casi estamos dejando a Ted Bundy, ¿verdad? O a Richard Ramírez cuidar a los niños mientras nosotros vamos a trabajar. Ahora, otro factor que se presenta en nuestra comunidad es el hecho de que muchas veces la primer generación de nuestra gente, de emigrantes, por así decirlo, yo soy emigrante, muchas veces no hablan el inglés. Entonces los llaman de la escuela, ¿verdad? Y quien está traduciendo son los niños. A ver, dile a tu mamá que vas mal en la escuela. ¿Qué dijo la maestra? Dice que vas muy bien. Que voy muy bien, mamá. Claro. Ah, bueno, qué bueno. Sí, uno se la cree. ¿Verdad? Entonces empiezan los niños a traducir de esa manera. Muchas veces el sistema es intimidante hacia los padres, especialmente aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no tienen esa experiencia en México o en otros países de Latinoamérica. Entonces cuando llegan a la escuela es como un monolito, ¿verdad? Y aparentemente el director de la escuela pues, es el que lo sabe todo, y los maestros son los que saben todo y usted no sabe nada, ¿verdad? Entonces eso se convierte en un factor por lo que a veces la gente no se integra, por así decirlo, en la escuela, ¿no? Con los procesos de la escuela. ¿Okay? Pero yo creo que cuando empezamos a encontrar respuestas que son específicas de nuestra cultura, entonces la gente se empieza a involucrar más. Algo tan simple como vamos a poner comida. Sí. Ah, pues vamos. ¿Verdad? Y una de las cosas que ocurren es que nuestra comunidad, si yo pongo un anuncio y digo, hay junta hoy a las 6 de la tarde, no faltes, y lo pego por toda la ciudad,
pues a lo mejor llegan 1 o 2. Pero nuestra comunidad depende mucho de las relaciones interpersonales. Y casi tengo que ir, si hay 20 gentes que yo quiero que vengan a la junta, tengo que ir de uno por uno. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está el perro? ¿Verdad? Vente, te espero y en la noche vamos a tener una junta y va a haber tamales. Ahí te esperamos, tráete a la familia. O yo vengo por ti también. Ándale, ¿verdad? Y luego tengo que hacer lo mismo contigo, y tengo que hacer lo mismo con José Luis y con Ricardo y con todos. Entonces siempre se basa más en esas relaciones interpersonales para poder hacer algo, ¿verdad? Cosa que ahora, y ya regresando a esta época, pleno siglo XXI, pues las redes sociales se supone que nos deben de unir, ¿no? Que un mensaje lo reciben muchas personas, pero yo creo que si no hay ese contacto personal, tampoco vemos la nota y no le damos la importancia, sobre todo pues por esto que estamos viviendo individual. Hablamos con el invitado anterior donde se decía que no hablamos ya entre familias. Estamos sentados en una mesa y no conversamos, no platicamos. Yo creo que, ahora, ¿cómo podemos encontrarle la solución a que nos conectemos de nuevo? Pues mira, yo creo que lo que necesitamos empezar es por apagar los celulares, ¿verdad? Porque yo he notado que digamos, las redes sociales nos conectan a los que están lejos, pero nos desconectan con los que están junto a nosotros. En efecto, sí. ¿Verdad? Y hay veces que la gente no sabe ni cómo comunicarse porque están en la misma casa y se andan mandando textos de un cuarto al otro, ¿no es cierto? Y entonces a la hora de comer todo el mundo saca su celular y está viendo el celular y todo, de esa manera. Entonces creo que debe de haber ejercicios, creo que pudiera haber, por así decirlo, la junta familiar de todos los sábados, ¿verdad? Yo recuerdo que en una etapa temprana de mi recuperación era algo que hacíamos religiosamente todos los sábados. A ver, la junta familiar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tienes algún temor? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Algún pendiente? ¿Qué te gustaría hacer? Y cada uno de los miembros de la familia lideraba, por así decirlo, la junta, una vez a la semana. Entonces todo el mundo tenía la oportunidad de hablar de lo que a ellos les interesaba, ¿no es cierto? Y era una manera de crear un proceso de comunicación en la familia, con actividades familiares y todo. Y ahorita los chavitos están bien abusados con la tecnología, ¿verdad? De repente yo noto que tengo un niño de 7 años, ¿verdad? Que a veces le agarra el celular a su mamá y ya cuando acuerda ya le cambió ahí la configuración y todo. ¿Qué le hiciste al teléfono? Va, ven y arréglalo. Y eso, entonces necesitamos tener cuidado con eso porque es algo maravilloso, pero al mismo tiempo nos está separando, nos está alejando. Yo noté en algunos restaurantes, ¿no? Cuando estaba yo trabajando ahí en Corvallis, me acuerdo que había un restaurante asiático chino cerca de ahí, y cuando iba yo ahí a veces veía yo parejas de asiáticos, un hombre y una mujer, sentados en la misma mesa comiendo y cada uno en su celular y no platicaban. Y yo notaba eso, ¿no? Decía, caray, mira, ¿qué está pasando? Y ya después empecé a ver que lo estamos haciendo nosotros mismos en nuestra comunidad. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces bueno, algo... Bueno, y eso me viene a la pregunta porque, por ejemplo, en este caso, Ricardo y yo somos de una generación muy similar, pero tú estás más joven. ¿Cómo ves tú la situación de los jóvenes? ¿Cómo le podemos llegar a los jóvenes para hacer el cambio? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo mandas el mensaje? Yo tengo un hijo de 36 años, él tuvo problemas de alcoholismo también. Tengo uno de 35, él no toma. Fíjate, en la misma familia parece uno... Sí. ¿Tú cómo ves estas nuevas generaciones? ¿Cómo nos podemos acercar a cambiarlos? Yo pienso que asistiendo a la escuela y informándoles de una temprana edad, ¿verdad? De más información del alcohol y las drogas, y dejándoles saber que hay recursos, ¿verdad? Que hay programas que son en español o que puedes crear una relación con un mentor, ¿verdad? Que te entienda, que ha pasado lo mismo que tú, ¿verdad? Y cuando los jóvenes miran que hay alguien con el que se pueden relacionar, los motiva a salir adelante y a no seguir en ese estilo de vida. Ya, porque por ejemplo en las generaciones que hablamos de nosotros y los que llegamos, yo llegué a los 20 años, hay gente que ha llegado un poco más joven, pero estamos hablando hace mucho tiempo, no hablamos el inglés. Ahora estas son segundas generaciones ya aquí en Estados Unidos, o terceras generaciones, y siguen teniendo el mismo problema problemas con las sustancias. Entonces
el que hables inglés y hables español y mantener esa comunicación es importante. Ya, o sea, ya no hay un pretexto del idioma ahora con los jóvenes, porque ya puedes hablarle tú a tú. Pero ¿qué les gusta a los muchachos? ¿Cómo llegarles? Normalmente veo mis hijos en los mensajes, ven música con otros mensajes. ¿Les afecta o no afecta las redes sociales y la música en las últimas generaciones a ustedes? Yo pienso que sí, y es como mencionaba Ricardo, ¿verdad? Está esa desconexión, ¿verdad? Aunque estamos cerca, no nos conectamos con el mundo real, ¿verdad? Estamos en las redes sociales o mirando videos, pero hay que tener esa conexión personal. Y yo pienso que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho en mi recuperación, ¿verdad? Porque al principio fue incómodo. Fue incómodo salir y tener una plática con alguien en persona, ¿verdad? Pero poco a poco me voy sintiendo mejor. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que promover, ¿verdad? Hay un dicho en Alcohólicos Anónimos que lo opuesto de la adicción es la conexión, ¿verdad? Y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado y creo que es lo que le va a ayudar a mucha otra gente, ¿verdad? Sí. Bueno. Mira, me gustaría agregar algo ahí también, Nelson, si me permites, sí. Mano. Una de las cosas que está pasando es que en estas fechas, por así decirlo, en esta época, la cantidad de sustancias, de químicos, de drogas que están allá afuera, en la calle, no son las mismas drogas que estaban disponibles, digamos, cuando tú y yo éramos chamacos, ¿verdad? Ahorita en la actualidad hay drogas mucho más fuertes, mucho más disponibles, cantidades industriales, si es posible. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la secundaria, por ejemplo, pues sí había alcohol, había marihuana, había nicotina, por así decirlo, pero no estaban todas estas drogas, el fentanilo, ¿verdad? La metanfetamina, la cocaína, ese tipo de cosas que ahora ya están más disponibles. ¿Ok? Entonces yo creo que son tiempos difíciles para los chavos. ¿Okay? Otro de los problemas es que nosotros como padres a veces hay tantas drogas allá afuera y no sabemos de ellas, no las conocemos. Aunque las encontráramos en la mochila de tu hijo, no sabes qué son, ¿verdad? Entonces creo yo que una de las intervenciones que debemos hacer es justamente lo que está ocurriendo aquí, educar a la comunidad, de alguna manera hacer clases, digamos, de información para que los papás al menos reconozcan diferentes tipos de sustancias y que sepan cuáles conductas empiezan a indicar que mi hijo ya se está empezando a ir por otro camino, ¿verdad? Para de alguna manera empezar a desarrollar programas de intervención. Porque una de las cosas que yo sé, estadísticamente hablando, 7 de cada 10 adolescentes, niños, están en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de usar alcohol y drogas, en riesgo de embarazarse, en riesgo de salirse de la escuela, en riesgo de meterse en las pandillas, en riesgo de sufrir de problemas mentales, ansiedad, depresión, que son los más comunes. Y ahorita en la actualidad, con la pandemia del COVID y el aislamiento en el que todos hemos estado, ¿verdad? Que apenas estamos empezando a salir, eso ha agravado todavía más esas cosas. ¿Okay? Entonces debemos considerar que ahorita todos nuestros chiquillos están en riesgo, ¿verdad? De una u otra cosa. Entonces educando a los padres, ¿verdad? Pasando esa información sobre los diferentes tipos de drogas, reconocerlas, envolverse ciertamente en las escuelas, platicar con los maestros, y esta labor que tú estás haciendo, obviamente, de estar pasando este tipo de información a través de las redes sociales, que vaya más allá, digamos, de una simple hola o yo sacar una foto de mi comida, de mis tacos y ponerlas en el Facebook, ¿verdad? Donde de hecho estás proveyendo una labor, estás haciendo una labor para la comunidad. Y bueno, iría a la siguiente pregunta para ti, Ricardo. ¿Cuáles son algunas de las poblaciones de alto riesgo en esta situación del uso de sustancias? Sí, Nelson, mira, lo que se ha identificado es que hay poblaciones que obviamente corren mucho más riesgo, obviamente no solamente de una adicción, pero de una sobredosis. Ahorita estamos viendo una ola, por así decirlo, de sobredosis. Cada día hay gente que está muriendo en esta adicción. Parte de ello es que estamos viendo muchísimo fentanilo que está llegando y que está en las calles. Muchas veces la misma gente que está vendiendo la droga en las calles lo mezcla, le agrega fentanilo.
Entonces muchas veces hay gente que está usando lo que ellos creen que es, vamos a decir, heroína, pero trae fentanilo en él. Hay incluso gente que usa metanfetamina, que también viene mezclado con fentanilo. Y el fentanilo es una droga que es, depende a quién le preguntes, pero se dice que es de 50 a 100 veces más potente que la heroína. Entonces una persona que está usando, digamos, la cantidad que normalmente usa, si se encuentra, digamos, con heroína que ya trae fentanilo, las posibilidades de una sobredosis aumentan. Y no hay forma de diferenciarlo. No hay forma de diferenciarlo hasta que una persona le das un análisis de orina o le haces algún examen que sale. Y ahorita en la actualidad algo que está pasando, ¿verdad? De hecho se habló de eso en las últimas 2 conferencias que tuvo el Instituto Latino, de que ahorita la gente que hace la química, por así decirlo, que desarrolla las drogas de diseño, están sacando análogos al fentanilo, que ya ahorita en la actualidad ni siquiera se pueden detectar a veces con los exámenes de orina. Entonces la gente está usando cosas más potentes y ni siquiera sabe que están ahí, ¿no es cierto? Y es muy barato de producir. Entonces lo que estamos encontrando que las poblaciones de alto riesgo ahorita son ciertamente mujeres embarazadas, son una de las prioridades para recibir tratamiento y recibir ayuda. Gente que se está inyectando droga de una manera intravenosa. Está también la gente que está saliendo de las prisiones, que tienen historia de adicción a los opioides. Lo que ha pasado es que después de un tiempo de encarcelación, su tolerancia a la droga baja, y entonces tratan y quieren utilizar la misma cantidad de droga que estaban usando, y resulta que es una dosis mortal para muchos. Y entonces otra de las poblaciones son gente que usa múltiples diferentes tipos de droga, ¿okay? Obviamente los jóvenes tienen que ser una prioridad, porque si le damos tratamiento a un joven, si hacemos una intervención temprana, prevención, creo que se dice que por cada $1 que se gasta en prevención, te vas a ahorrar $10 en tratamiento después, claro, ¿verdad? Y por ejemplo, encarcelar a la gente, pues es más barato meterlos al Hilton que meterlos a la cárcel. Es más barato mandarlos a una universidad que encarcelarlos. Entonces la prevención temprana es ciertamente una de las estrategias ahí. Entonces son las personas que tienen también, por ejemplo, problemas de salud mental. Cuando están tratando de medicar, gente que tiene dolor crónico, por ejemplo, andan buscando alguna cura para ese dolor, y acaban encontrando el camino a los opioides, ¿no? Entonces son poblaciones de alto riesgo. Como nos estaba diciendo aquí Roberto, él empezó muy joven. Sí. ¿Verdad? Y fue escalando. Ya en la secundaria, y la secundaria es una etapa muy importante, porque ahí empezamos a expandir nuestro círculo de amigos y de compañeros, ¿verdad? Y entonces va creciendo el problema. Bueno, son algunas de esas poblaciones. Y por cierto, hablando con Roberto, tú en este camino a la recuperación, ¿cómo ha sido? ¿Qué tan difícil ha sido irte recuperando? Pues al principio sí fue bastante difícil. Recuerdo que el medicamento que me recetaron en ese tiempo, después de ir a desintoxicar, me ayudó con los antojos, los pensamientos de consumir, ¿verdad? Pero poco a poco, con el tiempo, esos antojos van reduciendo, y mientras me mantenga conectado con juntas, con la gente que me apoya, que mi familia, una combinación de diferentes tipos de apoyo, es lo que me ha ayudado a mantenerme sobrio hasta el día de hoy. Bueno, y es la familia, ve ese tipo de, que es lo importante que es la familia, y también el medio ambiente en que te desarrolles. Y pues de veras yo te felicito, porque la verdad que no es fácil, es fácil. Paso a paso, ¿no? Día a día. Se me vino una pregunta, porque tú estás involucrado con el asunto de las personas que están en las cárceles, dices que trabajas con ellos. Cuando una persona llega con una situación que ya viene de consumir drogas y llega a la cárcel, ¿qué tan difícil es para ellos y poder mantenerse sin el uso? Porque ahí no les dan ningún tipo de ayuda, o sí les dan asistencia médica o algo ahí. Ese tipo de tratamiento ya más y más está siendo aceptado dentro de las prisiones. El viejo modelo de enciérralos y tira la llave, ¿verdad? Como 3 Strikes You Are Out que había en California, ¿verdad? Donde el Measure 11 que estaba aquí, ha ido cambiando.
porque hemos visto a través del tiempo que se va el péndulo, se va para un lado, puro castigo, y luego se va a rehabilitación, y ahorita el péndulo está llegando, vamos a decir, más o menos a una etapa media. Cuando alguien llega a la prisión, y llegan, digamos, aquí a Wilsonville, al Intake Center, a Coffee Creek se llama. Entonces ahí hay tratamiento de salud mental, evaluaciones de salud mental, evaluaciones médicas, ahí ves dentistas, ahí ves a gente que trabaja con la salud mental, con la educación, todas esas diferentes cosas, y de ahí empiezan a dirigir lo que se llama el plan correccional para una persona, porque existen lo que se llaman factores criminogénicos, las cosas que causan que una persona cometa crímenes. Entonces, factores criminogénicos son, uno de ellos es la familia, los amigos, la otra es el uso del alcohol y las drogas, la otra es la salud mental, la otra es la falta de educación, por ejemplo, y de habilidades de trabajo. Entonces desde ahí empiezan a hacer una evaluación y empiezan a darle a la gente tratamiento. Ahora, realmente cuando están ahí no hacen mucho para seguir manteniendo, vamos a decir, el tratamiento de las adicciones. Lo que quieren es que la gente se limpie, ¿verdad? Y entonces a lo mejor por unos días les dan algo para que sus síntomas de retirada, su malilla, como dice por ahí la gente, no les dure tanto, pero después ya se van directamente a programas de tratamiento, ¿verdad? Que tienen que ver más con la psicología, con la sociología, con las cuestiones espirituales y eso. Pero ya ahora estamos empezando a ver ya un tipo de tratamiento que es el que está siendo asistido con medicamento, el que en inglés le llaman Medication Assisted Treatment, donde ya estamos empezando a ver que se está empezando a recetar el Suboxone, por ejemplo, que se está empezando a recetar el Sublocade, el Vivitrol, que son medicinas que se utilizan para eso. Cada una funciona un poquito diferente y a lo mejor podemos platicar de eso ahorita en un rato, claro. Pero se está empezando a ver ese tipo de tratamiento ya dentro de las cárceles, dentro de las prisiones. ¿Y eso será a nivel nacional también o solamente cada estado maneja su...? Cada estado lo maneja, pero creo que sí hay una tendencia a nivel federal de empezar a proveer ese tipo de tratamiento. Perfecto. Bueno, precisamente me gustaría lo que viene aquí, esta pregunta que tenía, ¿qué es la recuperación asistida con medicamentos? Sí. Lo que ocurre es que estábamos hablando de los déficits que existen en los neurotransmisores en el cerebro. ¿Okay? La teoría médica de la adicción es que la gente tiene déficits de esos neurotransmisores y que cuando la gente empieza a usar, vamos a decir, en este caso vamos a hablar de los opioides, ¿verdad? El cerebro tiene receptores para los opioides, ¿ok? Entonces es una de las razones por las que las drogas funcionan, porque existen receptores naturales. El cuerpo produce ciertas sustancias que son, vamos a decir, opioides naturales, endógenos del cuerpo. Entonces lo que empieza a ocurrir, si una persona empieza a usar droga, se empiezan a multiplicar el número de receptores que hay para esa droga específica. Entonces tienes más bocas que alimentar, ¿verdad? Y entonces va subiendo la tolerancia, la gente va necesitando más y más para estar manteniendo esas bocas, por así decirlo. Entonces este tipo de tratamiento, el tratamiento asistido con medicamento, se basa en la idea de que si a una persona se le provee una medicina que se inserte dentro de esos neurotransmisores, que se inserte dentro de esas bocas y que puede tener una de dos funciones. Una es bloquear, que si yo tomo opioides no me haga nada porque ya está, digamos, ocupado ese receptor, o que al entrar funcione de la misma manera que un opioide. Y entonces eso causa que la gente esté tranquila, que no caiga, digamos, en la recaída. Y hay unas que tienen esa acción doble, por así decirlo. ¿Okay? Y cuando tomas ese tipo de medicamento, ¿no se vuelve algo que tenga que usarlo toda la vida o es un periodo de tiempo que se lo dan? Hay diferentes filosofías, vamos a decir, dentro de eso. Hay algunos tratamientos que son de mantenimiento, ¿verdad? Y hay gente que lo mantiene y se refiere a reducir el riesgo. Por ejemplo, los primeros programas de metadona, esa fue la idea.
Si le damos a la gente todos los días en la mañana vienen o 3 veces a la semana vienen y les damos su dosis de metadona, entonces vamos a reducir, ¿verdad?, el riesgo de contraer HIV, de contraer la hepatitis C. Hay menos riesgo de que alguien vaya y robe el 7-Eleven, ¿verdad?, para poder conseguir dinero para su droga. Va a conseguir menos crímenes, va a haber menos gente que entra a la cárcel, van a poder funcionar en el trabajo. Y esos programas fueron creados como una cuestión de mantenimiento. Yeah. Entonces, un tiempo yo revisé, por ejemplo, trabajé con el gobierno federal revisando programas de este tipo de tratamiento, haciendo evaluaciones para ver qué estaban haciendo. Uh-huh. Y recuerdo ocasiones en que llegué a algún programa de esos y les decía yo, a ver, necesitamos ver archivos clínicos de un cliente. Y me sacaban unos archivos de este tamaño. Aquí uh-huh. está el archivo. Ah, caray. Uh-huh. Pues, ¿cuánto tiempo tiene este cliente aquí? 20 años. No. ¿Verdad? Entonces, el de mantenimiento se puede decir es para toda la vida. Uh-huh. Y yo he hablado con clientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo soy Vidal en esto, I'm a lifer, me dicen, en este tipo de tratamiento. Ahora hay otra filosofía donde dice que este tipo de tratamiento puede ser lo que ellos llaman tapering, ¿verdad?, que viene siendo ir reduciendo la dosis poco a poco a un paso donde la gente lo pueda hacer, donde pueda tener sus propias metas de cuánto quieren reducir cada mes y donde, digamos, el precio de ir bajando la medicina no sea tan fuerte, que la gente pueda seguir funcionando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la filosofía, va a ser cuál va a ser el resultado del programa. ¿Estos medicamentos son gratis para las personas o ellos mismos tienen que comprarlas? Pues mira, ahorita tenemos en nuestra comunidad a veces le cuesta trabajo acceder, digamos, al plan de salud de Oregón, el Oregon Health Plan. Pero el OHP paga por todo el tratamiento. De hecho, yo argumentaría que el Oregon Health Plan es mejor que las aseguranzas privadas. Cubre mucho más. Cubre cuestiones dentales, los oculistas, todo ese tipo de cirugías y todo eso. Entonces paga por eso, porque este tipo de medicamentos sí pueden ser caros. Yeah. Okay, por ejemplo, una receta de Suboxone, de buprenorfina, que es una de las medicinas que se usan, le puede costar a una persona $300 al mes. ¿Verdad? Entonces ahí está la gente, ¿no? Bueno, pago 300 al mes aquí o pago 200 acá, ¿verdad? En cuestiones económicas probablemente se van por donde estaba la gente. ¿Y qué pasa con la situación legal de las personas? Porque vivimos en un país, ¿verdad?, en la cual nuestra comunidad, en su mayoría, somos personas que estamos aquí indocumentadas, y el acceso a la salud se nos dificulta, aunque claro, no te van a negar en emergencia que llegues con un brazo quebrado, te van a curar, pero para este tipo de tratamiento las personas tienen que tener algún tipo de seguro social o hay espacios para las personas que están pasando por lo mismo y no tienen documentos. Mira, pues para este tipo de tratamiento, específicamente con medicina, con el costo de las medicinas, se dificulta mucho más. Okay, pero por ejemplo, en todos los programas comunitarios donde yo he trabajado, siempre hemos tenido fondos para proveer servicios a gente de bajos recursos. Okay. Porque, por ejemplo, otra de las medicinas que usan es el Sublocade, se llama. Esa es una inyección que te dura un mes. Pero esa inyección te cuesta $1,200. Wow. Sí, $1,200 al mes. No es fácil acceso. Fuera de la mayor parte del alcance de la mayor parte de nuestra comunidad. Una de las cosas que la gente puede estar pensando, los que están viéndonos en casa o escuchándonos, no tengo documentos, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo acceso a eso o no? Sí, mira, mi entendimiento es una información reciente que a mí me llegó y se lo agradezco mucho, ¿verdad?, a José Luis, que fue una de las personas que me dijo de esto. Los condados, los departamentos de salud de los condados tienen fondos justamente para tratamiento y para las medicinas. Entonces la respuesta es sí, cualquier gente puede tener acceso a eso. No necesitan tener ese tipo de contacto, ¿no?, con el condado. Y ahí es donde entra precisamente programas como el que estamos tratando de hacer el día de hoy, que la gente sepa de esa información, porque mucha de nuestra comunidad no sabe de esto y de otros programas que existen, ¿no?, que pueden ayudarnos. Oye, en el caso tuyo, Roberto, ¿has tenido que mantener algún tipo de medicamento? ¿Tomas algo para mantenerte o ya has
sobrepasado esa situación y ya es nada más cuestión de estar, como decías hace un momento, en contacto, en comunicación con los demás? ¿Tomas algún tipo? Es una combinación de, como decía Ricardo, ¿verdad? Han bajado mi dosis, Okay. Y es como lo que le dicen tapering, ¿verdad? Poco a poco bajando, para que no sea tan drástica, ¿verdad? El dejar de tomar mi medicamento. Y es como mencionaba a Ricardo, mucho de nuestra comunidad, ¿verdad? Piensa que no hay los recursos para ayudar, ¿verdad? Y yo en las agencias que he trabajado, siempre es lo primero que les digo es: no se preocupen por el pagar, ¿verdad? La recuperación es mucho más importante, ¿verdad? Y las agencias pues ayudan también a pagar por mirar al doctor y el medicamento. ¿En qué momento, Ricardo, una persona ya dice, ya, no necesito la parte de medicamento? ¿Años? ¿O es cada persona individual? Depende cómo sea su reacción a las medicinas. ¿En tu experiencia qué has visto? Mira, en promedio la gente dura 2 años Okay. tomando la medicina, dependiendo en la dosis inicial. Okay. Entonces, por ejemplo, Roberto, ¿cuánto empezaste tú tomando? ¿Cuál era tu dosis inicial? Si no es... Como 16 miligramos. 16 miligramos, ok. Eso viene siendo una dosis relativamente alta, no muy alta, pero un poco alta. Yeah. Y otra vez, eso se determina de acuerdo a los síntomas físicos que él presenta cuando deja de usar y la cantidad de droga que anda usando. Entonces, cuando la gente empieza ahí, generalmente se dice que después de que ya adquieren una cierta estabilidad, vamos a decir 1 mes o 2, entonces ya de ahí empieza el proceso de irle bajando a la cantidad de medicina. Y lo que se recomienda es que la gente vaya bajando un 10% de su dosis. Entonces, si él empezó en 16 miligramos, el 10% sería 1.5 miligramos. Si le baja 1.5 miligramos al mes, entonces ahí se va moviendo, pero cada vez que va bajando, la dosis que se va reduciendo es menos y menos. ¿Verdad? Entonces, una meta, digamos, realista para una persona es de irle bajando, si están en 16 miligramos, irle bajando, digamos, 1 miligramo al mes. ¿Verdad? Y ya que llegan a los 8 miligramos, entonces ya sería, digamos, 1/2 miligramo al mes. Y va a haber momentos en que la gente choca con pared, por así decirlo, ¿verdad? Quieres bajar y como que, ay, caray, no puedo. Entonces tienen que regresar, esperarse otro ratito y luego empujarle otra vez y a lo mejor hacer el bajarle menos de lo que inicialmente querían bajarle. Pero yo siempre, la analogía que yo uso cuando trabajo con gente y se está tratando de bajarle a la dosis, siempre les recomiendo y les recuerdo que esto es como aterrizar un avión. Yo no soy piloto, pero me he dado cuenta, por ejemplo, cómo le hace. En la tele. Ándale. Y también ya cuando me subo, ¿verdad? Como, este va muy rápido, ¿no? Entonces es como aterrizar un avión, donde no quieres ir demasiado despacio, que vas a dejar atrás el aeropuerto, ni quieres ir demasiado rápido. Yeah. Tienes que encontrar ese paso que funciona para ti. Y vas bajando, ¡boom! Ahora, si la persona está nada más basando su recuperación en la pura medicina, va a ser más difícil que la dejen. Por eso es que es importante lo que estaba mencionando de Roberto, de la mentoría, de los grupos, del apoyo familiar, del ejercicio, ¿no es cierto?, del aspecto espiritual de la persona, la nutrición, la salud, de hablar de lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, de comunicarnos con alguien. Si necesitamos un poco de consejería o de tratamiento psicológico, buscarlo, porque entre más vayan subiendo estos recursos, más le vas a poder ir bajando la medicina. Okay. Y lo que quieres es eventualmente, cuando dejes la medicina, que ya estés listo para dejarla, tener ya bastantes recursos de recuperación, que ya de alguna manera la medicina no es tan importante. La medicina es solamente un elemento, por así decirlo, para la recuperación, no es la bala mágica. Se requiere trabajar en todo, ¿no? Bueno, y eso es lo que hacen organizaciones, ¿verdad?, como en las que ustedes están involucradas, ayudar a esa gente en todo este tipo de situaciones. Sí, es como mi viejo padrino, ¿verdad?, me decía que la recuperación era como jugar al béisbol, ¿verdad? ¿Cómo jugar al béisbol?
Dice, bueno, ¿cuántas bases se necesitan, ¿verdad?, para jugar al béisbol? O sea, pues necesitas 4 bases. Es lo mismo con la recuperación. Son 4 bases. Pues, ¿cuáles son? Decía, bueno, la base física, ejercicio, nutrición, comer bien, dormir bien, cuidarnos, ¿verdad?, físicamente, incluso hasta bañarnos, porque a veces cuando anda uno en la adicción ni siquiera nos bañamos, a veces ni los dientes nos lavamos para acabar pronto, sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tenía un pelo, aunque parezca mentira, ¿verdad? Tengo las fotos para comprobarlo, ¿verdad? Siempre tenía el pelo que hasta parecía como una araña. A veces mi abuelita me decía, hijo, ¿dónde vas? Voy a la escuela, abuelita. ¿Así te vas a ir? Pues sí, yo así me voy siempre. Pénate siquiera, báñate, échate un champucito, hombre, ¿verdad? Y entonces decía él que el aspecto físico de la recuperación es importante. Decía también que el aspecto mental, emocional es importante. Lo social, trabajar, estar bien con la familia, ¿verdad?, la economía, por así decirlo, incluso estar bien con la ley, ¿verdad? Y el aspecto espiritual. Entonces él siempre decía, hay que trabajar las 4 bases. O sea, si trabajas nada más una, está bien, es un principio, pero no te va a sostener a la larga. Entonces siempre decía, necesitamos tener un programa completo de recuperación. Bueno, Ricardo, existe este estigma. La gente piensa que cuando una persona que ha pasado por esta situación de drogas está tomando medicamento, posiblemente dirá, bueno, sigue en las drogas porque está tomando medicamento, pero en realidad eso es necesario, tomar medicamento. De otra manera, pues no podría curarse, porque si para de una sola vez y no toma nada, pues recae, me imagino. Sí, ese es un pensamiento que viene realmente de la vieja escuela. Okay, cuando se trataba de la recuperación y del tratamiento, donde, por ejemplo, específicamente, con todo respeto, yo escuchaba ese tipo de comentarios, digamos, de los viejos grupos de alcohólicos anónimos, ¿verdad?, donde cualquier sustancia que estuvieras usando, ¿verdad?, si no era una abstinencia total, no era recuperación. ¿Verdad? Hoy sabemos que no es cierto. Hoy sabemos que hay diferentes caminos, muchos caminos a la recuperación, ¿no es cierto? Y más se ha ido aceptando, por ejemplo, este tipo de tratamiento, del tratamiento asistido con medicamento, digamos, como el cutting edge, ¿no? Es como lo mejor de lo mejor que hay, y es lo que más se está usando. Para mí, una persona está en su adicción cuando está en ese tipo de pensamiento adictivo, cuando sigue usando, cuando sigue mintiendo, cuando sigue manipulando, cuando sigue abusando de su medicina, cuando quiere más, cuando está en estas conductas donde busca droga y todavía lo está usando para automedicarse. Y no busca ayuda. Claro. ¿Verdad? A lo mejor lo anda comprando en la calle, a lo mejor lo anda vendiendo en la calle, a lo mejor lo cambia de una cosa por otra, y todavía existe, vamos a decir, todos los otros factores sociales, psicológicos, espirituales que eran parte de la enfermedad. Entonces, hoy más y más está siendo aceptado. Incluso este tipo de recuperación ya se le llama recuperación asistida con medicamento, ¿okay? Y más está siendo aceptada, ¿no? Y realmente lo importante es que la gente empiece a meterse en esas conductas que demuestran una recuperación. El tener un trabajo, ¿verdad?, el ser responsable, el ser honesto, el hacer las cosas que necesitas ir haciendo, como las responsabilidades de una vida como una persona limpia y sobria, ¿no es cierto? Y eso es la diferencia realmente, ¿no? No es si una persona está tomando algo que está recetada por un doctor y la toma como se la están recetando, no hay ningún problema. Hay casos en que algunos de ellos tienen tal vez algún problema para manejar la medicina, entonces es algo que se puede discutir con el doctor. Y a lo mejor el tomar, digamos, los strips de Suboxone, a lo mejor no es la mejor manera. A lo mejor ya es tiempo de cambiar esa medicina por otra, donde la inyección puede ser mejor, ¿verdad? El Sublocade, por ejemplo, dura 30 días. Y estamos evitando esa conducta de estar tomando algo todos los días. Eso se desaparece, se extingue, digamos, ya esa conducta, ¿no? Pero ese estigma se ha ido acabando. Y en realidad ya en la actualidad no se reconoce eso como que una persona esté activamente usando, al menos que lo ande mal usando, abusando, vendiendo, ese tipo de cosas. De todo lo que hemos hablado, ¿dónde podremos encontrar ayuda?
Sí, sí, Nelson, es una excelente pregunta. Mira, más y más están habiendo realmente programas por todos lados. Hay muchísimo acceso a los programas, más de lo que jamás había habido. Uh-huh. Ahorita, justamente con la medida 110, ha habido mucho más fondos para los condados, ¿verdad? Para los diferentes tipos de programas y eso. Se pueden buscar ayuda en muchos lugares. Especialmente ya hay muchos programas en español también. Uh-huh. Digamos, aquí en el área de Portland tenemos ciertamente el Instituto Latino, ¿verdad? Que tiene mentores, tienen grupos aquí, es un lugar familiar donde cualquier persona puede venir y buscar ayuda, y si aquí no se encuentran los recursos, los compañeros, las compañeras que trabajan aquí los pueden ayudar a encontrar esos recursos que necesitan. Tenemos en el área de Eugene, tenemos al Centro Latinoamericano, por ejemplo. Uh-huh. Ahí está un compañero, Basilio Sandoval, donde también hay programas, ¿verdad? de DUI, de la gente que anda tomando y manejando, donde hay programas también ahí de salud mental, tienen programas de tratamiento de alcohol y drogas, hay consejeros, hay mentores, ¿verdad? Están ahorita abriendo, de hecho, un programa muy interesante que tiene que ver con el huerto familiar. Uh-huh. Y ahorita con esta temporada que ya está cambiando, están plantando comida por ahí en un huertito familiar, y eso lo están haciendo también. Tenemos, por ejemplo, también los condados, las oficinas, digamos, de los departamentos de salud de cada condado, ¿verdad? Como acabamos de darnos cuenta, hay fondos ahí para el tratamiento, para la ayuda de la medicina. Obviamente, si una persona tiene algún seguro personal del trabajo, seguro médico, también eso les permite el acceso, ¿no? Aquí en el área de Portland, un programa muy grande que existe, pues viene siendo ese ¿cómo se llama? El Central City Concern. Ahí tienen muchos diferentes programas. En Salem está Bridgeway, por ejemplo, que también tiene programas en español, ¿verdad? Y si no encuentran ustedes específicamente un programa, ¿verdad? Los radioescuchas, aquí la gente que está viendo este programa, escuchándolo, pues que llamen a algunos de estos lugares, que llamen aquí al Instituto Latino, ¿verdad? Y que pregunten por un recurso. Y de alguna manera, teniendo contacto con todos y cada uno de nosotros, podemos ayudarles a buscar algún recurso, ¿verdad? Ciertamente los mentores, ¿no? Saben dónde están todos esos recursos muchas veces. Entonces, realmente ahorita ya no hay una excusa por qué no pedir ayuda, ¿verdad? Realmente el estatus migratorio de las personas ni importa, ¿no? Ahorita lo importante es que la gente busque esa ayuda, lo importante es salvar vidas, lo importante es recuperarnos, lo importante es que nuestra comunidad esté más saludable, ¿verdad? Y como una persona de recuperación, lo que yo les diría, ¿verdad? Mi mensaje sería que la recuperación es un regalo que te continúa dando, te da y te da y te da y te da y no se acaba, ¿verdad? Con trabajo, con salud, con familia, con amigos, oportunidades, se presentan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa es una invitación. Realmente ahorita no hay excusa para no buscar ayuda. Ciertamente, con todo respeto, respetamos a la gente. Si la gente decide que quieren continuar en esa misma vida, en ese mismo estilo, pues también lo respetamos, aunque no estamos de acuerdo, pero lo respetamos, ¿no? Pero en el momento que están dispuestos y quieren buscar ayuda, por favor, que extiendan su mano, porque nuestra mano está aquí para ayudar a quien lo pida. Bueno, igualmente agradecemos el testimonio de Roberto, un joven que está ayudando ya a otras personas. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la comunidad y sobre todo pues a la juventud? Sí, que busquen la ayuda, ¿verdad? Que pidan la ayuda, porque como decía Ricardo, están los recursos, ¿verdad? En veces nos da miedo o tenemos miedo de ser juzgados, ¿verdad? Y es una enfermedad, ¿verdad? La adicción es una enfermedad que necesita la persona ayuda profesional. Y como decía Ricardo, no hay que detenernos de pedir la ayuda, y que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede. Es difícil porque tienes que trabajar diferentes partes de tu vida, pero con una buena combinación de todo, es posible salir adelante. Y la satisfacción, ¿no? De tener una vida más sana. Así es. Y como en la adicción te arrastras a tu familia también, ¿verdad? Y es algo que a mí me motivó, ¿verdad? Porque miré el daño que me estaba causando a mí mismo y el daño que estaba causando a mi familia. Gracias a Dios aquí estoy y puedo ayudar
a mi comunidad, ¿verdad? Como a mí me ayudaron. Gracias. Bueno, quizás para cerrar eso, solo te preguntaría, Ricardo, ¿qué satisfacción te da ver jóvenes como Roberto en un cambio de vida, ¿no? Que no solamente cambiaron a sí mismos, pero ayudan a otras personas. Eso es excelente. De hecho, es una de las recomendaciones que el programa de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos hace, que viene siendo en sus 12 pasos, ese viene siendo el paso 12, ¿verdad? El llevar el mensaje a otros alcohólicos, a otros adictos que aún sufren, y que es algo que va no solamente a cimentar nuestra recuperación, pero va también a ayudarle a otras personas. Si yo pudiera, digamos, resumir la cosa que más me ha ayudado en mi recuperación, ha sido ciertamente trabajar con otros, llevar ese mensaje a los demás. Entonces me da mucho gusto de ver a unas nuevas generaciones, ¿verdad?, que vienen ahí de mentores, de consejeros, y porque algunos de nosotros ya estamos medios veteranos, se puede decir, ¿verdad? Y vamos a necesitar algún día de estos, pues, irnos a pescar o irnos a pasear y saber que hay gente como Roberto, ¿no?, que está ahí listo para levantar la pelota y seguir corriendo con ella, ¿verdad? Y que si algún día por azares del destino, pues uno necesita ayuda, pues que ahí están ellos ahora después a darle ayuda a uno. Y esperamos que esto siga adelante con más generaciones, ayudando a otras personas. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. La verdad que es un placer. Hemos aprendido muchísimo. Gracias a Ricardo Olarde y a Roberto Paredes. Y bueno, vamos a seguir con programas como este la próxima semana. Que tengan un excelente día. Este programa de Hablemos de Salud es producido por la Asociación Northwest Instituto Latino de Adicciones, por el programa Juntos, por el programa Salvando Vidas Oregon, por las Autoridades de Salud de Oregon, OHA por sus siglas en inglés. Y recuerden que este programa lo podrán ver también en las páginas del Instituto Latino, nwilpdx.com y nelsoncepeda.com. Hasta la próxima.